Hoy voy a hablar acerca de una cantidad de medidas fiscales y una muy específica que desarrollamos en la Reserva Federal de Nueva York, que fue muy importante durante la pandemia y que vamos a estar hablando sobre el desarrollo y el descargo usual de que estas son visiones propias y el desarrollamos este índice económico semanal a mediados de marzo de 2000, de cuando la actividad económica comenzó a deteriorarse bastante rápidamente. Nos quedó claro que los datos convencionales que normalmente utilizamos para rastrear el estado de la economía no sería de tanto ayuda durante la semana, ya que estas típicas publicaciones de datos para el mes de marzo ya no estarían disponibles hasta el mes de abril y algunas de las series trimestrales no estarían hasta mediados de mayo. Entonces, lo cual sería demasiado tarde para tener alguna señal sobre el grado de deterioro de la economía durante la pandemia y al mismo tiempo nos quedaba claro que la evolución de la actividad económica semana a semana sería muy relevante para una economía en tan rápida evolución, particularmente a futuro, como las intervenciones de política tendrían sus efectos y queríamos evaluar esos efectos en tiempo real. El índice económico semanal mide la actividad económica real como concepto semanal, no como un agregado de cualquier publicación mensual o serie trimestral, en términos de una frecuencia más alta, digamos frecuencia semanal, y de un modo más cercano al tiempo real que las fuentes típicas de datos. El índice económico semanal fue publicado por la Reserva Federal de Nueva York el 30 de marzo del 2020 y se continuó publicando semanalmente desde el 27 de abril 2020. Aquí pueden ver el índice económico semanal y está disponible en el FRES desde la primavera del 2020 y como pueden ver, está la trayectoria desde el inicio de la pandemia, distinto a cualquier cosa que hubiéramos visto desde 2008 o 2009. Entonces, en los términos más sencillos, ¿qué es el índice económico semanal? Es el primer componente principal de 10 indicadores diarios y semanales. Seleccionamos estos indicadores en base a 6 criterios. Primero, los indicadores necesarios para medir la actividad real, que deben estar disponibles con frecuencia diaria o semanal y de forma oportuna. Y no esperar mucho tiempo para que estén disponibles para la semana siguiente como referencia. Necesitábamos que la muestra fuera lo suficientemente larga como para confiar en la correlación de las series y de la serie y la actividad. Y también necesitaban tener una definición estable a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente extenso. Y también tener la capacidad de entregar valor de señal para la actividad real. Estas condiciones han eliminado muchas series interesantes, incluyendo algunas de las más populares alternativas de alta frecuencia que emergieron durante la pandemia. Sin embargo, pensamos que las alternativas que sí usamos igual brindan una señal bastante fuerte. A fin de evitar el problema difícil del ajuste estacional, utilizamos cambios log de 52 semanas y no series ajustadas estacionalmente. Y esto nos ha permitido tener una medida y escalamos el índice al crecimiento del PIB de 4 trimestres. Más rápidamente, la serie económica de 10 semanas del índice económico semanal cubre primero la serie en base al consumo. Entonces tenemos un índice de medición de las ventas en minoristas o retail, tenemos una medida del sentimiento del consumidor y luego para el mercado laboral tenemos solicitudes de seguro por desempleo iniciales, solicitudes continuadas del seguro por desempleo, un índice de contratación de empleo temporal e ingresos federales por impuestos retenidos. Por el lado industrial tenemos producción de acero, venta de combustible, tráfico ferroviario y generación eléctrica. Entonces, para darles una idea breve de cómo nuestro índice económico semanal se relaciona con la serie constituyente,
aquí vamos a graficar la serie con el índice económico semanal. En virtualmente todos verán que los principales movimientos cíclicos en la serie constituyente alcanzan con los del índice económico semanal. Podrían haber otros movimientos cíclicos que pueden ver, por ejemplo, aquí en el índice de sentimiento del consumidor, que no aparece en el índice económico semanal, y verán que hay mucho ruido en la serie individual, que no aparece en el índice económico semanal. Ahí lo pueden ver por el lado del consumo, aquí por el lado del empleo, y pueden ver que algunas de estas series han declinado más dramáticamente que el índice económico semanal como tal durante la pandemia. Y finalmente, para la serie de producción industrial, esto es muy creador de ruido, pero el índice económico semanal puede eliminar esto. Hablando un poco más acerca de las contribuciones y las especificaciones alternativas que consideramos, el índice económico semanal ha sido muy robusto en comparación a cambios menores alternativos. Pero primero, las ponderaciones en cada una de las series subyacentes. Esencialmente, estas ponderaciones en general son similares entre series, no hay ninguna con una ponderación cero, entonces tampoco ninguna serie en que se pondera demasiado. Entonces, esto no puede ser visto igual a ninguna de las series subyacentes. Y en general estamos explicando 55% de la variación. Consideramos una variedad de distintas metodologías. Primero, un procedimiento para eliminarlo fuera de rango y esencialmente aquí los índices son idénticos. Utilizando un modelo de factores en vez más sofisticado, entrega estimaciones relativamente similares, pero estos no son particularmente estables dependiendo de la paramétrica específica supuesta que se impone utilizando submuestras para la estimación. O, nuevamente, entrega índices muy similares y utilizando un subconjunto más pequeño de indicadores también entrega índices similares. Entonces, el inicial de índice económico semanal de 7 indicadores que lanzamos por primera vez en marzo de 2020, nuevamente mostrará básicamente la misma trayectoria, la versión utilizando datos disponibles públicamente entrega más o menos la misma señal. Actualizamos el índice económico semanal 4 veces para una semana de referencia dada. La estimación inicial está disponible el martes, solamente 3 días después de la semana de referencia y que termina el sábado anterior. Luego actualizamos el siguiente jueves, el martes de la semana siguiente, finalmente el día jueves de la semana siguiente. Entonces tenemos un valor final para el índice económico semanal 12 días después del final de la semana de referencia. Para cada una de las actualizaciones, entonces, ¿qué tan pronto tenemos una señal muy buena de los valores finales? Tenemos que realmente esperar 12 días y la respuesta nos da una indicación muy buena, particularmente a partir desde la primera revisión, 5 días después de la semana de referencia. Y aquí está una correlación de cada una de estas versiones con las posteriores. Y pueden ver que esta primera revisión tiene un RMSE bastante bueno para los en comparación a los de 12 días después. Y de hecho, una correlación muy alta con los valores finales. Entonces tenemos 5 días después de la semana de referencia, ya tenemos una muy buena medición de la economía real. Podemos naturalmente comparar el valor de los índices con los valores de las medidas tradicionales de la actividad económica real. Entonces aquí tenemos un índice con y pueden ver que rastrea el crecimiento del PIB históricamente bastante bien, pero debido a que no es un nowcasting, también se puede ponderar con otras medidas que y graficar en relación al cambio de 12% de producción industrial y pueden ver que aquí ya no es tan cercano al del PIB, pero igual rastreamos bastante bien.
También podemos examinar las contribuciones que hacen en las series constituyentes. Aquí estoy viendo contribuciones a la recuperación durante la Gran Recesión y pueden ver todos los distintos colores aquí para las series distintas están bastante bien representadas. Pueden ver la parte que viene de cada una de las series subyacentes. Pero cuando uno pasa a la recesión inducida por la pandemia, la historia es muy distinta y pueden ver que las dos barras en azul para muestran la gente que se iba quedando desempleado y esto dominan la declinación durante la pandemia. También pueden ver otras historias más pequeñas, las ventas de combustibles y a medida que se detuvo el tráfico y los viajes, verán que estas líneas violetas se hicieron muy importantes durante el 2020 y el retail o las ventas minoristas pasaron de un alza cuando la gente estaba comprando para tener en sus casas hasta una declinación total. También podemos utilizar este índice para crear nowcasts y, y las proyecciones y el distintas proyecciones de distintos organismos. Entonces, cuando comenzamos a calcular esto, el índice económico semanal en marzo del 2020, pueden ver que rápidamente tuvimos una idea muy clara de cuál sería la declinación eventual en el PIB y mucho más que cualquiera de estas proyecciones ya tradicionales utilizando datos distintos. La historia es similar para el segundo trimestre de 2020 cuando el índice económico semanal rápidamente se ubicó alrededor del nivel de la publicación para el trimestre 2 y mucho más rápidamente que las otras nowcastings que pueden ver aquí. La historia para el trimestre 3 es un poco peor para el índice económico semanal en gran medida porque no teníamos una cobertura del sector servicios tan buena como hubiéramos querido y no pudimos incluir esa fuerte recuperación en estos sectores durante el verano del 2020 y también no pudimos incluir algunos de los efectos de esas intervenciones de política. No aparecen de modo tan fuerte como hubiéramos querido en algunas de las series que incluimos. Entonces, aunque no es un outcast, puede ser muy útil cuando se hace de este modo. Finalmente, quiero comparar el índice económico semanal a diversas fuentes alternativas populares de datos de alta frecuencia durante la pandemia. No podemos incluir estas fuentes amistosas de datos porque sus series y composición muestral, el largo de sus series y su composición muestral simplemente no son adecuadas para ser incluidas en nuestro índice. Pero sí quiero argumentar que a medida que capturamos más o menos los mismos puntos de inflexión y la misma información en virtud de las series que incluimos aquí. Entonces, aquí pueden ver que el índice económico semanal graficado para el gasto en tarjetas de crédito y también datos sobre las horas trabajadas. Aquí lo pueden ver para reservas de restaurante, con trayectorias un poco distintas porque este es más amplio. Y lo mismo se aparta aquí para reservas restaurante, ocupación hotelera y estudios de aeropuertos en Estados Unidos y pueden ver que se obtiene más o menos la misma señal que otras no incluidas en el índice. Y finalmente pueden ver aquí el índice económico semanal graficado para tres diferentes medidas de movilidad y una vez más obtenemos una forma un poco distinta porque estamos incluyendo mucha más información que los que se obtendrá en esas otras tres series sobre movilidad. En conclusión, el índice económico semanal ha proporcionado una señal oportuna de actividad económica real durante la pandemia. Entregó una señal más oportuna que quedarse esperando los datos trimestrales para el crecimiento del PIB o las publicaciones mensuales y también nos ha entregado la capacidad de evaluar las fluctuaciones de semana a semana que nunca hubieran sido visibles con los otros datos publicados más tradicionalmente. Y a medida que esto madure y se tengan índices más largos, pueden ser útiles para el índice económico semanal y estamos esperando poder incluir más datos en el índice económico semanal a medida que pase el tiempo.